Saludos, queridos amigos, de nuevo aquí en mi canal de YouTube. Les habla el doctor Javier Mauri. De nuevo, el cerebro, esa maravillosa maquinaria biológica que es responsable de que todo nuestro organismo funcione con una precisión típica de un reloj suizo. Vamos a ahondar un poquito más en el conocimiento de este magnífico órgano que está dentro de nuestro cráneo y que forma parte de otro sistema mayor y algo más complejo, que es el sistema nervioso central. Efectivamente, el sistema nervioso central se compone del cerebro, que es esa masa gris, blanca, que está dentro de nuestro cráneo, que está unido a través de un tallo que se llama tronco del encéfalo, que se compone de tres estructuras, que es lo que une el cerebro con nuestra médula espinal: el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Evidentemente es una estructura que lo que hace es conectar con nuestra médula espinal, por donde va todo el cableado de nuestros nervios hacia los distintos músculos, tanto órganos, estimulación sensitiva que va hacia el cerebro para ser analizado por las diferentes zonas cerebrales, como nervios que van hacia abajo, que conectan con toda la musculatura también para ordenar movimientos. Efectivamente, el cerebro no es una masa así, como si dijéramos amorfa, sin forma. Tiene estructuras y se compone de 4 lóbulos principales: el lóbulo frontal, que está en la parte delantera de nuestra cabeza; el lóbulo parietal, que está en la zona superior; el lóbulo occipital, que está justamente detrás en nuestra cabeza; y el lóbulo temporal, que está justamente debajo del lóbulo parietal. Hay otras estructuras que son muy interesantes, como es el cerebelo, que lo tenemos justamente debajo de nuestro cerebro y que es el responsable del equilibrio, de que podamos mantener el equilibrio mientras andamos, entre otras funciones. Y también algo que es muy, muy importante, cuyas funciones veremos después, que es el hipotálamo, que es esta estructura que está entre el lóbulo frontal, el temporal y el lóbulo parietal. Evidentemente, cada zona cerebral, cada estructura cerebral, cada lóbulo, puesto que hay que definir que el cerebro se haya dividido en dos hemisferios: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los dos hemisferios están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso, que es por donde va la información de un hemisferio a otro. Bien, pues cada hemisferio consta del lóbulo frontal, que es esta zona que está justamente en nuestra frente y va hacia la zona superior de nuestra cabeza, debajo del cráneo, lógicamente. Y aquí las funciones son el razonamiento, el movimiento, nuestras emociones, el mantenimiento de la atención y de la concentración, y donde se procesa el lenguaje. El lóbulo que está detrás, el lóbulo parietal, es el responsable de detectar el gusto, el olfato, la presión que notamos cuando cogemos algo, la temperatura. Esto es lo que nos protege de no quemarnos cuando estamos ante algo excesivamente caliente. Y por supuesto, el tacto. El lóbulo temporal, que es esta estructura que está justamente debajo, aquí se procesa la información procedente de los oídos, la audición. También es responsable de nuestra memoria, donde almacenamos los recuerdos en 3 tipos de almacenes, que ya veremos en otro vídeo: almacén a corto, a medio y a largo plazo; y el aprendizaje. Y luego detrás, justamente detrás de nuestra cabeza, está el lóbulo occipital, que es donde se analiza y se pone en contexto lo que vemos, donde se procesa lo que vemos. Evidentemente,
También cada lóbulo es responsable de áreas. Por ejemplo, en el lóbulo parietal, que es el lóbulo frontal, perdón, que es donde tenemos en la parte delantera de nuestra cabeza, ahí, como hemos dicho, se procesa el movimiento, ahí es donde se procesa la resolución de problemas, nuestras condiciones, el pensamiento, el mantenimiento de la atención y de la concentración, donde está o puede estar nuestra personalidad, nuestra forma de ser habitual, y algo que es muy importante, donde se planifica el comportamiento. Y es algo muy interesante que ya iremos viendo cómo nace y cómo se procesa y cómo se ejecuta un pensamiento. Bueno, el lóbulo parietal, que es el que está en la parte superior, pues es donde se procesa, donde se analiza, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos. Es el área sensorial, la presión, la temperatura, etc. En el lóbulo occipital, ahí es donde se analiza en función de tres zonas: la zona primaria, la zona secundaria y la zona terciaria, que está un poco más profunda, donde se analiza a esos tres niveles la información que recibimos del nervio óptico a través de lo que vemos. Y el lóbulo temporal es el responsable de analizar todo lo que escuchamos. También es responsable del lenguaje y donde se almacena nuestros recuerdos. La memoria es muy importante porque hay muchos tipos de memoria que ya iremos viendo. El cerebelo, que es la estructura a la que hicimos referencia anteriormente, está justamente bajo nuestro cerebro y es el responsable de que podamos mantener la postura sin caernos cuando nos sentamos, de poder mantener el equilibrio mientras vamos andando, y es el responsable también de que podamos coordinar nuestro movimiento. Llegamos a lo que ya definimos en el primer vídeo, en la primera cápsula, como la neurona, esa maravillosa unidad de información. Es realmente interesante porque gracias a estas neuronas y a su organización en redes neuronales, nuestro cerebro es capaz de actuar. Pero profundicemos un poco más en estas unidades básicas de información. Una neurona, quizá aquí la veamos un poquito mejor, tiene una estructura muy definida, aunque hay varios tipos de neuronas que posteriormente veremos. Consta de un núcleo o soma. Estas ramificaciones, que es lo que hace que la neurona se conecte con otras muchas neuronas, son las dendritas. Lo que envuelve el núcleo es el llamado cuerpo celular, y el cordón que sale de ese cuerpo celular es lo que denominamos axón. Y estas cositas amarillas son vainas de una grasa especial, la mielina. Así, el impulso nervioso, para que vaya lo más rápido posible, sabemos que la grasa es un aislante de la electricidad. Bueno, pues va dando saltos. El impulso nervioso, que es eléctrico, va dando saltos entre una vaina de mielina y otra para ir mucho más rápido y llegar a la parte final, la parte terminal del axón, donde se segrega un neurotransmisor, una sustancia que ya veremos lo que es, viaja por el espacio sináptico y entra en contacto con las dendritas de una segunda neurona. Es realmente apasionante. Pero sigamos. Como ya comentamos, hay varios tipos de neuronas. Aquí tenemos las principales. En función de dónde se coloque, dónde tenga el núcleo y la forma de ese núcleo también. Tenemos las bipolares, las unipolares, las multipolares. Vemos que tienen múltiples ramificaciones de dendritas, y la célula
la neurona piramidal, que tiene un núcleo y el axón. Del axón salen múltiples dendritas. Esta es la piramidal. Así pues, queridos amigos,